primero agradecer la asistencia. Este es el primer foro que organiza la Fundación este año, así que estamos bien contentos por su participación. Muchas gracias a los expositores también. La intención de generar este foro es principalmente con la intención de aportar a las reflexiones que es necesario hacer desde nuestra vereda por los escasos avances que ha tenido la Iglesia en torno al desarrollo de la diversidad sexual y de la equidad. Agregar además que creemos que no es casualidad que este foro se esté desarrollando hoy en este espacio, en donde se está gestando, como en muchos otros, una movilización feminista y el interés de luchar por una educación no sexista. Así que aún más contentos porque este sea el espacio que lo desarrolle. Como organización siempre intentamos dar una postura desde la organización al inicio de los foros. Esto no va a ser una excepción, porque lo que nos interesa también es mostrar desde dónde es que queremos construir una mejor sociedad. Así que desde el área de incidencia pública de Fe y Ciudadanía está Francisco Castro para comentarnos la postura de la organización. Buenas tardes. Bueno. La postura de Fe y Ciudadanía. En el inicio de este año nos costó particularmente decidir sobre qué temáticas nos gustaría invitarlos a reflexionar en estos espacios de foros. Sin embargo, los últimos acontecimientos ligados a la jerarquía de la Iglesia Católica nos ayudaron rápidamente a ir discerniendo, aunque fuera para mostrar al mundo que no todos los cristianos pensamos con el egoísmo y la poca empatía que funestamente se ha traslucido en estos medios. No tenemos la intención de defender lo indefendible, al contrario, como Fundación Fe y Ciudadanía rechazamos tajantemente los dichos del cardenal Esati sobre el mundo trans y nos parece vergonzosa su disculpa emplazando a que fue ejemplo nominativo sin intención de ofender a alguien. Esati olvida el poder de la palabra que nuestra misma tradición judeocristiana, por una parte, y desde las ciencias sociales, por otra, nos recuerdan. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, en el primer caso, y que el lenguaje construye realidades en el segundo caso. Desconocer el poder de cómo el significante modifica el significado es desconocer con ello, por ejemplo, algo tan central en el rito católico como la transubstanciación, momento en el cual el pan y el vino dejan de serlo para pasar a ser cuerpo y sangre de Cristo. No da lo mismo cómo nombremos a alguien o a algo. Precisamente en estos días, la urgencia de la ley de identidad de género se instala como un derecho y una obligación de la sociedad civil desde algo tan esencial como llamar por su nombre a una persona. Ese nombre que la identifica, la libera y le pertenece, felizmente. El discurso oficial de las iglesias en general habla de acoger, de no juzgar y acompañar la realidad de la diversidad sexual y en específico del mundo trans, algo que nosotros juzgamos como tibio, sin mucho fondo ni forma definida, aún hiriente para tantas personas que sin otra razón que mostrarse como son, resultan discriminados y dañados en su profundidad. Incluso algo más perverso es lo que han hecho algunos movimientos religiosos al hablar de una ideología de género, que según ellos ha intentado cambiar el paradigma de lo considerado natural, desconociendo y demonizando los estudios de género que han intentado ayudarnos como sociedad a entender la realidad de la diversidad y del mundo trans, no desde un fenómeno que surge este último siglo, sino como una realidad que siempre ha existido y que el discurso hegemónico del patriarcado nos ha enseñado como anormal. Este foro surge desde la inquietud de conocer cómo algunas iglesias cristianas y personas trans perciben este momento en que el premio Oscar es dado a una mujer fantástica, este momento en que hay una mesa de conversación sobre la ley de identidad de género, este momento donde hay manifestaciones de una educación no sexista y tomas feministas. Es así que nuestros invitados están aquí para poder compartir su visión crítica a partir de su testimonio, para conocer el camino recorrido y las deudas que tenemos como sociedad y pueblo de Dios con las personas trans, pues el machismo, la indiferencia, la poca empatía, el prejuicio desde lejos dañan, causan sufrimiento, matan.
y es ahora que nos sumamos a la cruzada de decir también estas circunstancias que nunca más. Muchas gracias, Francisco. Para comentarles la estructura del foro, teníamos originalmente a 3 exponentes, pero una de ellas lamentablemente no puede asistir hoy. Es Evelyn Silva, es directora de la Fundación Selena, por problemas personales. Así que vamos a tener con nosotros a Marcelo y a María Eugenia. Ya no voy a preguntar sus nombres. Ya. Y la idea es que cada uno... la idea es que cada uno tenga alrededor de 20 minutos, pueden extenderse un poco más, ya que nos falta una invitada, para ir poniendo sus impresiones dentro de la mesa. Vamos entonces a partir con Marcelo, quien desde su rol como pastor luterano nos va a hablar sobre los avances en materia de inclusión y diversidad sexual en los distintos espacios luteranos en donde él está y cómo ha sido acogida esa iniciativa en el mundo evangélico. Y vamos a seguir después con María Eugenia Valdés, y es religiosa de los Sagrados Corazones de Jesús. No, del Sagrado Corazón. Del Sagrado Corazón de Jesús. Uno solo. Un solo corazón sagrado. La persona tiene uno solo. Y nos relatará sobre también la primera experiencia que está realizando para la Iglesia Católica como institución en la PADIS y como mujer iglesia. Después de las exposiciones vamos a tener una instancia de preguntas y de conversación ya más relajada, en donde la intención también es discutir un poco en torno al tema. Así que partiendo con Marcelo Guanulé, como les comentaba, él es pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de la Trinidad en Ñuñoa, y se formó en estudios teológicos en Trinity Lutheran College en Issaquah. ¿Así se pronuncia, Issaquah? Sí, pero eso es un diplomado solamente. Pero mi seminario lo hice en un seminario en Ohio. Ah. Pero lo que pasa es que tienen el mismo nombre, entonces se confunden de repente. Y el año 2013 fue llamado para la Congregación de la Trinidad, donde actualmente se desempeña como pastor. Marcelo nos va a exponer sobre la experiencia como pastor y el avance de la Iglesia Evangélica Luterana de la Trinidad en temáticas de inclusión y diversidad sexual. Así que adelante, Marcelo. ¿Así sin micrófono, cierto? Ah, pueden usar micrófono. ¿Está? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha, cierto? Sí. Pero el micrófono se escucha cuando no está... Ah, sí. Sí. Ahí, por ejemplo, Sí. ¿se escucha? Si no se Muy acerca. buenas tardes. Si quieren pueden acercarse porque en realidad no hay tanta gente, entonces podríamos familiarizarnos un poquito, los que están más atrás. Y Siempre es tibia esa... sí, yo sé que es una cosa antichilena, pero eso de las primeras bancas afectó mucho a la gente en la iglesia. Los que se sientan en las primeras bancas. Dice que eso, sí. Entonces la gente no quiere estar ahí, quiere siempre... Eso, muchas gracias. Se agradece. Así no grito tanto. El caminar de la Iglesia Luterana es un caminar teológico. Para nosotros como iglesia, nosotros y nosotras, una iglesia es un espacio teológico en el que las decisiones de cómo vivimos y lo que hacemos pasa necesariamente por una comprensión de Dios y de la forma en que se relaciona con nosotros y nosotras. Entonces, esa es una discusión en la iglesia que ha llevado años y años. Desde la Reforma en el siglo XVI, en que las personas heterosexuales, por decirlo así, en general, recuperan sus derechos sexuales y pueden casarse y pueden llevar una vida eclesial con el matrimonio. Desde ese momento la Iglesia comienza teológicamente a pensar qué significa también la sexualidad dentro de la vida cristiana. Y
para nosotros como luteranos y luteranas, la sexualidad es una parte importante de nuestra fe. No es un accesorio, ni es tampoco algo que podríamos ver como pecaminoso o de alguna manera que obstruye la fe, sino todo lo contrario. En la reflexión teológica ya desde el siglo XVI hay esta apertura a que la sexualidad debe ser un derecho. No puede la Iglesia prohibirle a una persona que desempeñe su vida sexual, porque ese es el llamado que Dios le hizo, a ser hombre o ser mujer, a expresar su sexualidad en diferentes formas, pero tal vez en ese tiempo más estrechas que las de hoy, pero sin embargo no menos importante, ya que en ese tiempo la sexualidad estaba demasiado cargada de elementos demónicos. Entonces, comenzamos por ese lado. ¿Por qué es tan relevante eso también hoy en día? Cuando yo estudiaba en el seminario en Trinity, en Ohio, en Columbus, Ohio, los seminaristas teníamos terror a la página 13 de un documento de la iglesia que se llama Vision and Expectations, visiones y expectativas. Y en la página 13, la iglesia siempre ha sido, en el siglo pasado fue muy abierta con la homosexualidad, y tú podías ser lo que fuera y estar en la iglesia y ser del directorio, del consejo, de todas partes, no había ningún problema. El problema que tenía la iglesia era con sus pastores y pastoras. Entonces, en la página 13 dice, bueno, que puede ser que alguien tenga una orientación sexual distinta, pero si es diferente a la heterosexual, se le pide el celibato. Y eso fue así desde la formación de la Iglesia Evangélica Luterana en América, que parte de su ethos, digamos, fue haber incluido a muchas iglesias que eran expresiones coloniales, o colonialistas. Venían los noruegos, los suecos, qué sé yo, todos se juntan en esta nueva iglesia que se llama Evangélica Luterana en América, y en esa expresión la sexualidad de las personas de la diversidad sexual se cautela, ¿no? A través de para la formación de sus futuros pastores y pastoras, y también para aquellos que ejercían el ministerio. Entonces, la lucha de muchas personas en ese momento fue, bueno, esta es una iglesia que abrió los derechos sexuales a las personas, se los devolvió, por decirlo así, en el siglo XVI, y ahora en el siglo XX se los quita. ¿Qué es esto? Entonces comienza toda una lucha histórico-teológica para ir recuperando también esos derechos para la diversidad sexual. Este ha sido un camino largo de la Iglesia. En uno de sus documentos principales, la Iglesia Luterana en América, que es la que yo estoy más familiarizado porque me formé en ella, reconoce que hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista dentro de una misma iglesia, pero que esos puntos de vista no significan que deban coercionar o limitar la expresión del otro grupo. Entonces, el llamado de la Iglesia Evangélica Luterana en América años más tarde va a ser a respetarse. Si una determinada comunidad, sínodo o diócesis para los católicos, nosotros le llamamos sínodo, si un sínodo decide tener un obispo gay, bien sea. Si deciden que sus pastores puedan ser o no gays, o lesbianas, o trans, déjenlos. No se metan los otros a limitar la libertad que ellos experimentan. Entonces, de esa manera comenzó a avanzar la Iglesia en su realidad, y así se fueron configurando espacios de libertad dentro de esa misma realidad. El resultado de esto es que en el 2010
la iglesia vota en su asamblea. Nosotros somos una iglesia que en ese sentido su jerarquía es movible. Es decir, nuestros obispos pueden estar toda una vida en el obispado si las personas cada 6 años los eligen así, y si no, los sacan. Entonces, esa movilidad le da cierta libertad a la iglesia. Y en el 2010, en su asamblea general, vota la iglesia porque los pastores de la diversidad sexual puedan vivir su sexualidad libremente y expresarla, ya sea en relaciones que llaman committed relationships, o sea que están comprometidos en relaciones, y eso hace que de 11.000 iglesias, 11.000 comunidades que formaba la Iglesia Luterana en América, 1.000 se van, abandonan la iglesia. Y eso fue un doloroso proceso, pero necesario. Ninguna de las libertades que las personas de la diversidad sexual han de conquistar va a ser sin división, sin que haya oposición. Lamentablemente creo que esa es la realidad a la que uno debe asumir, porque la Daniela Vega se gana el Oscar, pero al otro día aparece una amenaza y aparece un lienzo en un puente cuestionando su sexualidad. Es decir, la expresión sexual de la diversidad sexual ha estado siempre atada a muchos prejuicios, miedos y violencias sociales. Y eso es una realidad que hay que enfrentar y para la cual hay que estar preparados. Así que nuestra reflexión parte desde ahí, desde los derechos sexuales. Entonces, si teológicamente a nosotros este asunto nos problematiza la vida y la forma de pensar, entonces también tenemos que asumir que aquí en la teología no podemos dejar fuera la experiencia de las minorías sexuales. Si en general la teología ha sido pensada desde la heterosexualidad, desde el patriarcado en la historia y ahora desde otros escenarios, entonces esas reflexiones que vienen desde la minoría sexual debe ser incorporada también a la reflexión de la iglesia. Y cuando eso se hace, entonces también eso produce un quiebre con la teología tradicional. Y allí es donde se producen discusiones, encuentros y desencuentros de la iglesia. Y para nosotros es muy importante la noción de la gracia de Dios. Lo que hace a la iglesia luterana, lo que la construye, es su idea de que la gracia de Dios es un acto salvífico, voluntario y abierto y gratuito de parte de Dios hacia las personas. Dios ama a todas las personas, busca su bienestar, busca su dignificación y restauración, y lo hace a través de la historia humana de diversas formas, pero evidentemente de una manera muy especial en Jesucristo. Y Jesucristo se encuentra con las minorías sexuales y no las condena. Entonces, para nosotros eso es sumamente importante. El encuentro de Jesús, por ejemplo, con el centurión romano, es sumamente importante. Él tiene una persona enferma, un siervo, y ese siervo, ese pais que le llama en griego a este muchacho, al parecer no es solamente o no es un hijo como algunas personas lo han querido interpretar, sino que es alguien más querido. Y justamente en la misa católica se usa mucho
la parte o lo que dice este hombre, ¿cierto? No soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y seré sano. Entonces, esa expresión es la expresión también de la diversidad sexual en el Nuevo Testamento y en el Evangelio, que justamente quiere acceder a Cristo, pero hay muchos prejuicios que le impiden invitar a Cristo a su casa. Y esa expresión de fe del centurión, que es alabada por Jesucristo, es justamente la experiencia que yo como pastor tengo de la diversidad sexual. Porque yo, escuchando las historias de las personas, puedo decir perfectamente que tienen todas las razones para odiar a las iglesias, para no quererlas, para no estar en ellas, para rechazarlas y para no creer. Sin embargo, a pesar de todo el daño y las crueldades que han sufrido, siguen creyendo. Siguen buscando a Dios. Yo eso no lo entiendo racionalmente. Solamente puedo decir que eso es obra de Dios